Entonces empecemos. Esta clase no va a ingresar a la evaluación. Y se les va a dar una semana más para poder presentar la actividad. Entonces, la clase del día de hoy es tejido muscular. El tejido muscular es uno de los 4 tejidos básicos en histología y es uno de los tejidos especializados. Principalmente, ¿en qué va a participar este tejido? Principalmente en la formación del movimiento. Tejido muscular, movimiento. Este tejido muscular se va a caracterizar por ser vascularizado y aparte tener muchos nervios. Tiene 3 componentes principales. ¿Cuáles son esos 3 componentes principales de este tejido muscular? Tiene, por ejemplo, las células musculares. Estas células musculares se caracterizan por ser células alargadas y además que se encargan de ¿qué? De producir el proceso de contracción. Se le llaman también se le llaman fibras musculares y son las denominadas los miocitos. Vuelvo a repetir. Entonces, hay 3 componentes del tejido muscular. Uno de los componentes son las células musculares. ¿Cuál es la célula que es propia del tejido muscular o la célula más representativa? Son los miocitos. Y muchas veces a estos miocitos también les dan el nombre de fibras musculares. Y son las encargadas de ¿qué? Del proceso de contracción muscular. Y son fibras delgadas, como pueden observar en pantalla. ¿Qué tenemos? ¿Qué componente más tenemos? Tenemos, por ejemplo, tejido conectivo. El tejido conectivo que presenta el tejido muscular es un tejido de sostén. ¿A quiénes vamos a encontrar en ese tejido conectivo que forma parte del tejido muscular? A los fibroblastos. ¿A quién vamos a encontrar más? A las fibras de colágeno, fibras elásticas. Este tejido conectivo de sostén que nosotros vamos a encontrar en el tejido muscular conduce a ¿quiénes? A los vasos sanguíneos y nervios. Y también se va a encargar de poder unir ciertas células. Entonces, el tejido muscular tiene las células musculares, las células propias de este tejido, que son los miocitos, y además tiene un tejido conectivo. Un tejido conectivo que le va a permitir el sostén de este tejido. A su vez, ¿qué más tiene ese tejido conectivo? Fibras, tiene fibroblastos, tiene colágeno, tiene fibras elásticas. Además, ¿quién vamos a encontrar también ahí? Hay nervios, hay vasos sanguíneos. Y aquí, por ejemplo, en los vasos sanguíneos, con respecto a los vasos sanguíneos del tejido muscular, vamos a encontrar abundantes vasos sanguíneos. ¿Qué características tiene este tejido muscular? ¿Cómo son las células? Principalmente las células de este tejido muscular son células alargadas. Y como lo habíamos dicho, también denominan fibras musculares o miocitos. Además, ¿qué tiene este tejido muscular? Tiene abundante tejido conectivo o tejido de sostén, que ya habíamos mencionado. Además, tiene una abundante red vascular. ¿Y de qué se encarga esa red vascular? ¿O por qué tiene una red vascular este tejido muscular? Porque esa red vascular va a permitir nutrir al tejido muscular. No solamente lo nutre, también va a permitir eliminar todos los productos de desecho. Y esa red muscular está formada a su vez por una red capilar que es de tipo 1, así lo considero. ¿Qué característica también tiene este tejido muscular? La característica o la propiedad de poder realizar la contracción, el proceso de contracción muscular. ¿Qué otra característica? También poseer la conductibilidad o permitir la conducción. Ahora, esta característica de conducción es muy importante. ¿Por qué? Porque les va a permitir poder transmitir un impulso nervioso a todas las fibras musculares. Entonces,
para que se contraiga una fibra muscular, también participan los impulsos nerviosos, que va a permitir que la contracción muscular. Entonces, no olvidemos, esas células alargadas se denominan miocitos. Y en muchas literaturas ustedes lo van a encontrar con el nombre de fibras musculares, que se considera un nombre semejante. Es lo mismo, si yo digo fibras musculares, me estoy refiriendo a los mismos, que son células alargadas. Y no olvidemos que el tejido muscular es muy importante la conducción. Para que se produzca esta contracción, ¿quiénes van a participar también? Van a participar los nervios, que van a producir los impulsos nerviosos. ¿Cuál es la función de este tejido muscular? Principalmente son dos funciones: movimiento y producción de calor. Básicamente de estas dos, el movimiento. Es decir, permiten que se pueda, el individuo que pueda moverse. ¿Y cómo se logra este movimiento? Mediante la contracción muscular. ¿Quién lo da? ¿Quién? Las fibras musculares. Además, va a encargarse también de tener como función la producción de calor. Esa producción de calor también se da por ese proceso de contracción muscular. Entonces, ese proceso de contracción muscular es el que va a generar calor. Es decir, va a intervenir en la temperatura corporal. Esas son las dos funciones principales del tejido muscular: el movimiento y la producción de calor. Algo muy característico aquí en el tejido muscular son las nomenclaturas que se van a utilizar. Sabemos nosotros que el músculo va a constituir la parte más carnosa de los animales. Entonces, viene de la palabra sarcos, que en griego significa carne. Entonces, el citoplasma, ya en el caso de un tejido muscular, recibe el nombre de sarcoplasma. Citoplasma es igual a sarcoplasma. Si yo me refiero a mitocondrias en el tejido muscular, se denomina sarcosoma. Sarcosomas son iguales a las mitocondrias. Si yo menciono retículo endoplasmático a nivel del tejido muscular, se le conoce como retículo sarcoplasmático. Y la membrana celular recibe el nombre de sarcolema o plasmalema. No se olviden, siempre agregar para el tejido muscular la nomenclatura sarco, que significa carne. Citoplasma, sarcoplasma. Mitocondria, sarcosoma. Retículo endoplasmático, retículo sarcoplasmático. Membrana celular, sarcolema. Hasta ahí, chicos, ¿me logran escuchar? ¿Se está entendiendo? Sí, profesora. A ver, sigamos entonces. Con respecto a la clasificación en la parte de estructura, a nivel estructural o estructuralmente, se pueden clasificar el músculo estriado, que se caracteriza por poseer bandas transversales, son regulares, y un músculo liso, que no posee las bandas transversales. Entonces, estructuralmente es de acuerdo al tipo de bandas que posee. El estriado sí posee bandas transversales. El músculo liso, no posee bandas transversales. Ahora, funcionalmente, puede ser un músculo voluntario o puede ser un músculo involuntario. Nos referimos a voluntario porque nosotros lo podemos controlar. Está bajo el control de nuestra mente. Nosotros podemos controlar el músculo. Involuntario cuando nosotros no podemos controlar el movimiento de ese músculo. Entonces, por ejemplo, los músculos más representativos son tres: el músculo esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco. El músculo esquelético es estriado, estructuralmente es estriado y funcionalmente es voluntario. El músculo, por ejemplo, liso, estructuralmente es liso y funcionalmente es involuntario. El músculo, por ejemplo, cardíaco,
Estructuralmente es un músculo estriado y funcionalmente involuntario. Nosotros no podemos controlar el movimiento de ese músculo. Hasta ahí, chicos. ¿Quedó claro? No olvidemos, estructuralmente, es decir, que presentan bandas o, transversales o no, pueden ser estriado o liso. El músculo cardíaco sí tiene, ¿cómo se llama? Bandas, sí tiene estrías, ¿ya? La diferencia es que sus estrías no son tan maduras con respecto al músculo esquelético. Aquí, por ejemplo, tenemos a los tejidos, tanto al músculo esquelético, como al músculo cardíaco, como el músculo liso. El primero, por ejemplo, el músculo esquelético. Estos músculos esqueléticos, ¿dónde se van a encontrar? Se van a encontrar insertados en los huesos. ¿Qué habíamos dicho? Que es un músculo estriado estructuralmente y voluntario funcionalmente. Además, como ustedes ven aquí, están formadas por células que son alargadas. Además, este tejido esquelético representa el 40% del peso corporal y constituye lo que comúnmente nosotros mencionamos la carne. Constituye comúnmente carne de los animales o carne de las personas. Ahora, este músculo cardíaco, el músculo cardíaco, también es un músculo estriado y es involuntario. ¿Dónde vamos a encontrar un músculo cardíaco? Como su mismo nombre lo dice, cardíaco. Se encuentra en el corazón. Y también lo podemos encontrar en las paredes de grandes vasos sanguíneos, como por ejemplo la aorta. Las tipos de estrías, este músculo cardíaco, pero sus estrías no son muy desarrolladas en comparación con el músculo esquelético. Si ustedes logran ver aquí, por ejemplo, estas son las células alargadas que se van a ramificar. A esas ramificaciones de este músculo cardíaco se le denominan trabéculas. Se le denomina como el nombre de trabécula. Aparte, tenemos también nuestro músculo liso. El músculo liso, hemos dicho que es un músculo involuntario. Nosotros no podemos... es un músculo involuntario y además este músculo liso no presenta estrías transversales. ¿Dónde vamos a encontrar este músculo liso? Por ejemplo, en las paredes de las vísceras. Por ejemplo, las vísceras huecas o inclusive también lo podemos encontrar en algunos vasos sanguíneos. Entonces, 3 tipos de tejido muscular. El esquelético, el cardíaco y el liso. Y en el cardíaco se puede observar unas estructuras denominadas trabéculas. Entonces, nosotros habíamos dicho que el músculo esquelético, que es uno de los primeros tejidos, va a representar el 40% del peso corporal en las personas humanas. Este músculo esquelético, como ustedes están observando aquí, va a presentar sus células estrías transversales. Presentan estrías transversales. Ahora, con respecto a la potencia muscular, ¿qué podemos decir con respecto a la potencia muscular? La potencia muscular no va a depender de la longitud de las fibras, sino la potencia muscular va a depender del número de fibras que tenga el músculo. A mayor número de fibras tiene el músculo, entonces tiene una mayor potencia, una mayor resistencia. Ahora, al aumento, por ejemplo aquí ustedes ven, cuando hay un aumento en el número de fibras musculares, si hay aumento en el número de fibras musculares, eso recibe con el nombre de hiperplasia. La hiperplasia en este caso es el aumento del número de las fibras musculares. Ahora, cuando hay un aumento en el tamaño de las fibras musculares, recibe el nombre de hipertrofia. Esto de aquí, por ejemplo, no se olviden, hipertrofia, aumento del volumen de las fibras musculares, hiperplasia es el aumento del número de las fibras musculares. Y la potencia o resistencia que pueda tener el músculo esquelético
va a depender de qué, del número de fibras, más no del tamaño de esas fibras. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos al tejido muscular. Vamos a observar, por ejemplo, esta parte de aquí, que yo estoy señalando con mi puntero, es el tendón. Ahora, nosotros vemos aquí una estructura denominada epimicio. Epimicio. ¿Qué es el epimicio? El epimicio es una membrana, como ustedes lo están observando aquí, que va a cubrir al tejido conectivo que cubre el músculo. Entonces, es una membrana gruesa, vuelvo a repetir, el epimicio es una membrana gruesa, es una membrana de tejido conectivo que se va a encargar de cubrir a quién, cubre a todo el músculo. ¿Quién cubre a todo el músculo y es una membrana de tejido conectivo? ¿O cómo se denomina? Epimicio. Luego tenemos otro nombre denominado perimicio. El perimicio también es una membrana delgada, también es de tejido conectivo o conjuntivo, pero ese perimicio lo que va a rodear son las haces o fascículos de las fibras musculares. Cada uno de estos, el que yo estoy señalando con el nombre, con mi puntero, se denomina haces o fascículos de fibras musculares. Entonces, aquella capa delgada que va a cubrir las haces o fascículas de las fibras musculares, esa capa delgada recibe el nombre de perimicio. No se vayan a olvidar. Y también tenemos otro nombre denominado endomicio. El endomicio es una capa de tejido conectivo delgado que se encuentra directamente en contacto con las fibras musculares. Este, por ejemplo, es una fibra muscular. Y recordemos que a las fibras musculares reciben el nombre también de ¿qué? De miocitos, que son las células representativas de ¿quién? Del tejido muscular. Entonces, hay tres capas. Tenemos el endomicio, que va a cubrir o va a rodear a las fibras musculares, a rodear al miocito. Tenemos el perimicio, que va a rodear o va a cubrir los haces o fascículos de las fibras musculares, y el epimicio, que va a cubrir en sí a todo el músculo. Además, no olvidemos que en los fascículos, es decir, todo esto es un fascículo, no olvidemos que en los fascículos se van a agrupar las fibras musculares. Y las fibras musculares, todo esto se agrupa, ¿para qué? Para formar al final el músculo. Hasta ahí, chicos, ¿me están escuchando? ¿Se escucha bien? ¿O hay alguna interferencia? ¿Están ahí? ¿Escuchan, chicos? A ver. Sí, profesora, se la escucha. Acá, por ejemplo, tenemos las características del miocito. Los miocitos son células largas, son células que, como dicen acá, no se van a ramificar, ¿ya? Son células largas, son células que no se van a ramificar, son células que, como ustedes observan en pantalla, se van a disponer unas encima de otras de manera paralela. Se les considera como células cilíndricas, ya que sus extremos son redondeados. Además, tienen, por ejemplo, bandas de miofilamentos. Esos miofilamentos, esas bandas de miofilamentos son las que yo estoy señalando aquí. Estas son las bandas de miofilamentos. Esas banditas son las que les dan el aspecto de estriado a la célula muscular. Las bandas de miofilamentos son las que les dan ese aspecto estriado. Además, si ustedes observan, tienen varios núcleos, por lo tanto es polinucleado. Y habíamos dicho, en este caso, el tejido muscular esquelético, el movimiento de ese tejido muscular esquelético es voluntario. Estamos hablando ahorita de tejido muscular esquelético. Estamos dando las características de las células del tejido muscular esquelético. Ahora,
Habíamos dicho que la célula representativa del tejido muscular recibe el nombre de miocitos. Y aquí, por ejemplo, tenemos, estos son los miocitos. De aquí que los estoy señalando con mi punto. ¿Qué podemos observar nosotros en estas estructuras o en estos miocitos? Acá, por ejemplo, podemos observar los núcleos. Habíamos dicho que el tejido muscular esquelético es polinucleado. Y acá podemos observar uno. ¿Qué más? ¿Qué estructuras más podemos ver? Tienen los túbulos T. Estos túbulos T son evaginaciones del sarcolema. Son evaginaciones del sarcolema. ¿Y qué da un sarcolema? ¿Alguien se recuerda qué era un sarcolema? Estábamos hablando de la denominación. Un sarcolema es igual, o mejor dicho, es la denominación que se le da a la membrana celular. Membrana celular o sarcolema. Entonces, los túbulos T son evaginaciones de la membrana celular o sarcolema. ¿Qué más podemos observar? El retículo sarcoplasmático. Este retículo sarcoplasmático, este es el retículo sarcoplasmático, ¿a quién va a cubrir? A las miofibrillas, ¿ya? Este retículo sarcoplasmático recubre a las miofibrillas. Ahora, este retículo sarcoplasmático, más o menos, recordemos, nos estamos refiriendo al retículo endoplasmático. Habíamos dicho nosotros que había rugoso, que había liso. En este caso, este retículo sarcoplasmático liso, ¿qué va a producir? Va a producir el calcio. Y recuérdense que el calcio es necesario, ¿para qué? Para que se produzca la contracción muscular. Entonces, vuelvo a repetir, este retículo sarcoplasmático, ¿qué va a cubrir? Va a cubrir las miofibrillas. El retículo sarcoplasmático liso, ¿de qué se encarga? De producir calcio. ¿Para qué produce calcio? Para la contracción muscular. ¿Qué más podemos encontrar? El sarcolema. ¿Qué es el sarcolema? La membrana celular. Ahora, ¿por qué está compuesto ese sarcolema? Está compuesto por abundantes mitocondrias. ¿Y cómo se denomina? A ver, vuelvo a repetir. El sarcolema, que es la membrana celular, el sarcolema, ¿contiene a quiénes? Contiene las mitocondrias. ¿Cómo se llamaban las mitocondrias o qué nombre recibían en el tejido muscular esquelético? Las mitocondrias recibían el nombre de sarcosomas. Ahora, ¿por qué ese tejido muscular esquelético tiene mitocondrias o tiene sarcosomas? ¿Por qué? Porque tiene un metabolismo alto. Recordemos que el músculo esquelético se encarga de ¿qué? Del movimiento. ¿Y qué producen las mitocondrias? ATP. Generan energía. Ahora, aquí nosotros, por ejemplo, lo que estoy señalando con mi puntero se denomina miofibrillas. Estas miofibrillas están correspondientes a filamentos de actina y filamentos de miocina. Y son estructuras, como ustedes lo ven, cilíndricas. ¿Y qué van a formar las miofibrillas? Las miofibrillas forman a los miocitos. No olvidemos que el miocito es la célula representativa del tejido muscular. Por ejemplo, aquí tenemos los miocitos y dentro del miocito tenemos unas unidades mucho más pequeñas, una de las fibras musculares, unas unidades mucho más pequeñas, y a estas unidades pequeñas se les recibe el nombre o se les da el nombre de sarcómeros. Estas unidades más pequeñas de estas fibras musculares o miocitos reciben el nombre de sarcómeros. Y los sarcómeros, como ustedes están viendo acá, tienen diversas partes, tienen diversas bandas. Por ejemplo, en esta imagen de aquí, ¿sí, chicos? ¿Me logran escuchar? ¿Está bien? Díganme. Esa almohada me ya es de Forisuta. Pásame esa almohada. Ay, pásame esa almohada. Sordo eres. A ver, vuelvo a repetir.
Entonces, habíamos dicho que hay unas unidades mucho más pequeñas en los miocitos denominados sarcómeros. Y ahorita vamos a observar las estructuras de un sarcómero. Todo esto de aquí es un sarcómero. El sarcómero se va a caracterizar por tener un filamento fino. Un filamento fino y aparte tiene un filamento grueso. Este filamento fino está formado por, como ustedes también se denomina, ese sarcómero está formado por filamentos finos, y esos filamentos finos también reciben el nombre de bandas finas. Si me refiero a bandas finas, estoy hablando de filamentos finos. Estos filamentos finos, estoy señalando con mi puntero, están formados por compuestos, por actina, por filamentos de actina. Y también son llamadas bandas claras o bandas finas. El filamento fino también se denomina bandas claras o bandas finas. Ya no se vayan a olvidar. Y están formadas por filamentos ¿de qué? Filamentos de actina. Mientras que el filamento grueso o bandas gruesas están compuestas por miosina. Y también se le denomina bandas A. Entonces, la banda I se le denomina al filamento fino, formado por ¿quién? Formado por actina. Mientras que la banda A también se le conoce con el filamento grueso, formado por ¿qué? Por miosina. Entonces, filamento I, banda I, disculpen, banda A. Por ejemplo, esta banda A, en el centro de las bandas A, este centro de las bandas A se van a tener con poca intensidad. Y a este centro que tiene esa banda A, recibe el nombre de banda H. La banda H se va a encontrar, es el centro que no se va a colorear de la banda A. Entonces, no olvidemos, la banda A se tiñe en menor intensidad. Esa banda que se tiñe en menor intensidad recibe el nombre banda H. Además, en la parte media de esa banda A vamos a encontrar una línea que se denomina línea M. Esa línea M es un punto de unión. Esta línea M es un punto de unión ¿de qué bandas? De las bandas de actina. ¿Cuando se produce qué? Cuando se produce el proceso de contracción. Entonces, el sarcómero está formado por varias bandas, varios filamentos. ¿Por qué? Porque tienen como función participar en el proceso de contracción o relajación del músculo. Ese es el objetivo. Cada una de las bandas tiene un objetivo principal. Y son estructuras ¿de quién? De los sarcómeros, que habíamos dicho que eran unidades más pequeñas que se encuentran presentes ¿en dónde? En los miocitos. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos las bandas I. Las bandas I, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que son los filamentos finos. Esas bandas I, a su vez, están separadas por unos discos denominados discos Z. Entonces, ese segmento va a permitir la unión ¿de quién? De la banda I. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la unidad funcional y estructural del músculo esquelético? La unidad funcional y estructural del músculo esquelético es el sarcómero. ¿Cuánto mide un sarcómero? Aproximadamente un sarcómero mide de 2 a 3 micrómetros. Y están compuestas por qué bandas? Por la banda A, o filamento grueso, y está compuesto por la banda I, disculpen, por la banda A, o filamento grueso, sí, y la banda I, o filamento fino. Entonces, la unidad estructural y funcional del músculo esquelético es el sarcómero. El sarcómero está formado por varias bandas. La banda A, que es el filamento grueso, y la banda I, que es el filamento fino. A su vez, la banda A tiene una zona que no se va a colorear,
que se le denomina banda H, y aparte tiene en la parte media una línea denominada línea M, ¿ya? Que es un punto de unión de ¿quiénes? De las fibras de actina. Entonces, todo lo que habíamos nombrado nosotros, toda esta estructura, que es la unidad fundamental y estructural del músculo esquelético, que se denomina sarcómero, es importante. ¿Por qué? Porque va a participar en el proceso de contracción y en el proceso de relajación muscular. Por ejemplo, aquí el sarcómero está en relajación. Aquí se encuentra en relajación. Mientras que en esta imagen de aquí se encuentra en contracción. Cuando se encuentra en contracción el sarcómero, tanto las bandas I como las bandas H que tienen el sarcómero se van a acortar y las líneas Z se van a aproximar. Entonces, en este caso, cuando hay contracción, recuerden, las bandas y las líneas que tiene ese sarcómero se van a aproximar, se van a acortar. Entonces, en un sarcómero, cuando se produce un proceso de contracción, esa contracción se da a la par en todo el tejido muscular esquelético, en todo, se da a la par. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos observando filamentos. Este de aquí, el que señalo con el puntero, es un filamento de actina. Y el que aquí está abajo es un filamento de miosina. Entonces, habíamos dicho que el músculo tenía dos filamentos, actina y miosina. En el filamento, por ejemplo, de miosina, de aquí, este filamento de miosina, este filamento se va a caracterizar porque está compuesto aproximadamente de unos 200 a 300 filamentos. Además, si ustedes observan, tiene la forma de un palito de golf, un palo de golf. Ahora, en el mango, en esta parte que se denomina mango del filamento de miosina, vamos a encontrar a su vez otra estructura denominada meromina ligera. Mientras que en la cabeza y el mango tenemos la meromina pesada. Entonces, vuelvo a repetir. Este, por ejemplo, es un filamento de miosina. El filamento de miosina, ¿qué forma tiene? Tiene la forma de un palo de golf. Ahora, este de aquí es la cabeza y este de aquí es el mango. Entre la cabeza y el mango hay un puente denominado puente de unión. El mango está formado principalmente por meromiosina ligera, mientras que la cabeza y el mango está formado por meromiosina pesada. ¿Qué hemos dicho más? Que los filamentos de miosina están, por ejemplo, compuestos principalmente por 200 a 300 filamentos. Ahora, ¿por qué es importante conocer un filamento de miosina y conocer un filamento de actina? Porque ambos van a permitir la contracción del músculo. Y ahorita lo vamos a ver de qué manera. Entonces, hemos dicho, ya hemos hablado del filamento de miosina. Ahora vamos a hablar del filamento de actina. Este filamento de actina, a su vez, está formado por la tropomiosina. Esta tropomiosina tiene la función de poder bloquear los puentes de unión o los puntos de unión para que se produzca la contracción muscular. Bloquea esos puntos de unión donde se produce la contracción muscular. ¿Qué más tenemos? La troponina. Entonces, esa actina tiene 3 compuestos. ¿Cuáles son los 3 compuestos que tiene la actina? La actina tiene una actina G que se va a agrupar en cadenas formando la S-actina. Vuelvo a repetir. Nosotros vemos este filamento de actina,
vamos a estar viendo estas estructuras globulares. Estas estructuras globulares reciben el nombre de actina G. ¿Y qué forman? Forman una especie de cadena. Ahora, ¿qué más tiene? ¿Qué otro compuesto tiene el filamento de actina? Tiene la tropomiosina. Tiene la tropomiosina, que es esta especie de cinta que va a rodear a la actina, o los filamentos de actina. ¿Qué más? Tiene una troponina. Esta troponina, a su vez, si ustedes observan, tiene 3 puntos de unión. 1, 2, 3 puntos de unión. El primer punto es la tropomiosina propiamente dicha. Luego tiene la actina G y finalmente tiene un puntito que tiene afinidad con el calcio. Recordemos que el calcio va a participar en el proceso de contracción muscular. Entonces, la troponina tiene 3 puntos de unión. Un primer punto de unión donde se va a unir ¿de quién? A la tropomiosina. Un segundo punto de unión donde se une a la actina G. Y un tercer punto de unión donde que va a tener afinidad con el calcio para permitir que la contracción muscular. Entonces, si a mí me preguntan cómo se produce este proceso de contracción muscular, sabemos que para que se produzca este proceso de contracción muscular tenemos que tener al calcio. Entonces, el calcio tiene que ingresar a nivel intracelular por los puntos de unión. ¿De quién? De la troponina. Por los puntos de unión de la troponina. Aquí habíamos dicho que esta troponina tenía 3 puntos de unión. Entonces el calcio ingresa a nivel intracelular por uno de estos puntos. Además, ¿qué hace el calcio? El calcio, una vez que ha ingresado, va a alterar ¿a quién? A la tropomiosina. ¿Para qué? Para poder desbloquear su punto de unión. De tal manera que la cabeza de miosina, esta de aquí, podrá unirse a la troponina, se puede unir a la troponina, y de tal manera que pueda empujar hacia atrás el filamento de actina. Y de esa manera es que se produce la contracción del músculo. Vuelvo a repetir, para que se produzca esta contracción muscular, tiene que llegar el calcio a nivel intracelular. ¿Cómo llega el calcio? Por uno de estos puntos de unión que tiene la troponina. Entonces, este punto de unión, aquí, llega el calcio e ingresa de manera intracelular. ¿Qué hace el calcio? Este calcio que ha ingresado va a desbloquear a esta tropomiosina. Recordemos que la tropomiosina va a participar en el proceso de relajación. Lo que hace el calcio es desbloquea a la tropomiosina, desbloquea su punto de unión, de tal manera que esta cabeza que presenta la miosina se una ¿a quién? A la troponina y lo pueda empujar para atrás. De tal manera que cada vez que se une y hace ese proceso de empujar, entonces se va a generar la contracción del músculo. Entonces, para la contracción muscular, ¿quién tiene que participar? El calcio. ¿Quién más participa? La troponina. ¿Quién más? La tropomiosina. Y además, la cabeza de miosina también participa. Chicos, ¿cómo van? ¿Me están escuchando? ¿Están ahí, chicos? ¿Están ahí? Sí. Sí, Miss. Ya, chicos. Este tema es un poquito complicado con respecto a las bandas y a poder producirse el proceso de contracción y relajación. Ahora, sigamos. Aquí, por ejemplo, volvemos a recalcar. Tenemos el sistema de membrana del tejido muscular esquelético. Tenemos a los túbulos T, son invaginaciones de quién, del sarcolema. No olvidemos que el sarcolema, ¿quién es? La membrana plasmática. ¿Cómo se llaman cada una de estas estructuras? Son las miofibrillas, ¿no? Que se encuentran dentro de quién? De las fibras musculares.
¿Qué más tenemos? Estos de aquí se denominan retículos sarcoplasmáticos. Ya habíamos dicho que produce el retículo sarcoplasmático liso, se produce calcio. ¿Y para qué es importante el calcio? Para el proceso de contracción muscular. A ver. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos al músculo esquelético. Este músculo esquelético, como ustedes ven, está formado por miofilamentos. Aquí vamos a observar, por ejemplo, la banda A. Esta es la banda A. Es una banda que se encuentra mucho más oscura, una zona oscura. Esta es la banda A. Y también tiene una banda clara. Las bandas, sí, estas son. Esta zona clara es la banda, disculpen, esta zona clara es la banda I. Ahora, esa banda I, si ustedes logran observar en pantalla, hay una pequeña línea que va a dividir esa banda I. Esa línea que divide la banda I se denomina línea Z. La línea Z es la que divide a la banda I. La banda I es la que nosotros observamos aquí como una zona clara, mientras que la banda A es una zona mucho más gruesa. Es una zona mucho más oscura, disculpen, es una zona mucho más roja, más oscura. Aquí, por ejemplo, hacemos un zoom que vamos a poder observar. Estas son las fibras musculares. ¿Qué más observamos? Aquí observamos las células. ¿Cómo se denominan o cómo se llaman esas células del tejido muscular? Son los miocitos. Además, aquí podemos observar una red capilar de vasos sanguíneos. ¿Qué más podemos observar? ¿Cómo son estas células? ¿Cómo son los miocitos? Los miocitos son células alargadas. ¿Qué más observamos? Tienen varios núcleos, son polinucleadas. ¿Y dónde se encuentran? En la piel. Entonces, un miocito es una célula alargada que se va a encontrar, cuyo núcleo se encuentra en la parte periférica. ¿Por qué son importantes las bandas? Porque las bandas me van a permitir dar esa característica de estriada del tejido. ¿No? Recordemos que el músculo esquelético es un músculo estriado, tiene bandas transversales. Aquí están, por ejemplo. Aquí vamos a ver las bandas. Habíamos dicho que esta zona mucho más roja se denomina banda A. Esta zona clara se denomina banda I. Y aparte que esa banda I estaba dividida por una zona o una línea, es la línea Z. Ya, entonces, ¿qué podemos decir? Toda esta estructura que ustedes ven aquí, que habíamos dicho que era la unidad funcional, es el sarcómero. Este sarcómero está, como ustedes lo ven, limitado por una línea. Este de aquí, que yo estoy señalando con mi puntero, es la línea C. Lo de acá son filamentos delgados, ¿ya? Estos son filamentos delgados de la banda I. Y lo que está aquí, toda esta zona clara que habíamos mencionado, es la zona H, que es la que se va a colorear con menor intensidad. Y habíamos dicho también que la zona H está limitada o está dividida por una línea denominada línea M. Entonces no olvidemos, un sarcómero está formada por una banda A y por una banda I. Aparte, ¿qué más tiene ese sarcómero? Tiene una línea Z. ¿Qué más tiene? Una línea M. Entonces, todas estas estructuras que tiene el sarcómero, todas esas bandas, va a permitir dar la característica transversal o de estrías transversales que tiene el músculo esquelético. Y cada una de esas bandas son importantes. ¿Por qué? Porque van a participar en el proceso de contracción muscular, como ya lo habíamos dicho. No olvidemos cómo se llama la unidad fundamental, en este caso, de la fibra muscular, es el sarcómero. Principalmente eso es lo que quiero que puedan entender. Ahora, estas fibras musculares esqueléticas hay de diversos tipos. Por ejemplo,
ejemplo, acá nosotros podemos observar un corte transversal de ese músculo esquelético. En este corte transversal del músculo esquelético, observamos que cada una de estas estructuras que estoy señalando con mi puntero son las fibras musculares o miocitos. El conjunto de estas fibras, musculares va a formar el fascículo. Todo esto que está señalado con el puntero, que está rodeando, son los fascículos. Ok, no hay problema, Lidia. Digamos. Entonces, cada una, habíamos dicho que cada una de estas estructuras, ¿cómo se llama? Se llama fibras musculares o miocitos. Ahora, el conjunto de esas fibras musculares o miocitos que da, todo esto que estoy señalando con mi puntero es el fascículo. Y la unión de los fascículos que forman el músculo. Entonces, nosotros observamos a este corte transversal del tejido muscular esquelético, nos damos cuenta que hay dos tipos de fibras, unas fibras rojas y otras fibras blancas. Entonces, una fibra roja o lenta, también se denomina así, tiene un diámetro mucho más pequeño. Tiene mayor contenido de mioglobina. Tiene mayor cantidad de ¿qué? Mayor cantidad de mitocondrias. Su riego sanguíneo es mucho mayor. Además, ¿qué puede tener? Los discos Z o líneas Z son gruesos. Están inervados también por axones, pero los axones que inervan a las fibras rojas son pequeños. Y esas fibras tienen la característica de fatigarse de manera lenta. Mientras que estas fibras que estoy señalando con mi puntero, que se denominan fibras blancas o rápidas, con respecto al tamaño, tienen un diámetro mayor. Ahora, tienen una menor coloración porque tiene una menor concentración de mioglobina. Tiene menor cantidad de mitocondrias. ¿Qué más tiene? El riego sanguíneo también es poco. También tiene un disco Z o una línea Z, pero esa línea Z en una fibra blanca o rápida es delgada. También está inervado por axones. Recuerden que la inervación de los nervios con respecto a los tejidos musculares son importantes porque van a permitir que la contracción del músculo. Y se fatigan de manera rápida. Sigamos entonces. Aquí, por ejemplo, nos hablamos del proceso de la inervación o unión neuromuscular. Entonces, cuando hablamos de inervación, nos estamos refiriendo a un punto en el cual el nervio va a atravesar el epinicio del músculo y va a permitir el motor, le va a permitir el tema de la movilidad. Es decir, va a permitir que esa unidad o esa fibra muscular tenga movimiento. Y eso se le denomina, o esa inervación de aquí se le denomina con el nombre de placa motora. Este de aquí, este punto donde ingresan los nervios se denomina punto motor, el que estoy señalando con mi puntero. Y este de aquí, esta estructura, que habíamos dicho, se denomina placas motoras. Placas motoras. Esta es una placa motora y este es un punto motor. ¿Por qué son importantes la placa motora y el punto motor? Por la inervación del músculo. ¿Por qué se inerva el músculo? Porque tiene que permitir el proceso del movimiento, la contracción muscular. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a observar pequeños abultamientos, y aquí lo podemos observar de una manera mucho más grande. Estos pequeños abultamientos en la parte terminal tienen un neurotransmisor denominado acetilcolina. Estos sitios de aquí son el neurotransmisor acetilcolina. Además, estos van a localizarse en pequeñas depresiones, así. En estas depresiones se localiza ese neurotransmisor acetilcolina. Ahora, ¿por qué es importante?
Es importante esta estructura porque me va a permitir que se formen ciertas hendiduras sinápticas. Es decir, a partir de estas estructuras, o mejor dicho, son importantes porque se van a llevar a cabo diversos procesos químicos, de tal manera que se va a permitir la contracción muscular. Entonces, la contracción muscular, ese proceso de inervación o todos los procesos químicos que se dan por el tema de la acetilcolina, se van a producir en unas estructuras denominadas abultamientos terminales. Entonces, en los abultamientos terminales es donde se va a producir todos aquellos procesos químicos que van a permitir que la contracción muscular. Entonces, todo esto de aquí es un abultamiento terminal. No olvidemos que tienen pequeños neurotransmisores, que son los neurotransmisores de acetilcolina. Luego tenemos al músculo cardíaco. Habíamos dicho nosotros que el músculo cardíaco es un músculo involuntario. ¿Qué más habíamos dicho del músculo cardíaco? Que se encuentra, por ejemplo, en el miocardio y en las paredes de grandes vasos que se encuentran unidos al corazón. Ahora, ¿cómo es este músculo cardíaco? ¿O cómo son las células que forman parte del músculo cardíaco? Estas células son células cortas, que son células ramificadas y se van a unir entre sí. ¿Se acuerdan? En la primera imagen que habíamos colocado, estas células se unen entre sí porque van a formarse pequeñas trabéculas. Entonces, una célula cardíaca se une con otra por las trabéculas. Además, se van a disponer paralelas, van a estar de manera paralela una encima de otra, de manera paralela. ¿Cómo es su núcleo? Su núcleo se encuentra ¿en dónde? En la parte central. El núcleo se encuentra en la parte central y además el músculo cardíaco no tiene ni perinecio, no tiene epinicio. Sus túbulos T que tiene este músculo cardíaco tienen un mayor diámetro. ¿Qué más podemos decir de este músculo cardíaco? Tiene un núcleo grande, además sus células tienen un núcleo grande, ¿qué más podemos decir de este músculo cardíaco? Que ese núcleo de la célula se encuentra en la parte central. Chicos, ¿me logran escuchar? Sí, sí se escucha. Estamos entonces. Aquí, por ejemplo, tenemos el tejido cardíaco. Como habíamos dicho, este tejido cardíaco está formado por células que son mucho más cortas, células que se van a ramificar y se unen a través de unas estructuras denominadas trabéculas. ¿Qué más podemos decir de estas células? Que tienen un núcleo que es un núcleo central. Ahora, ¿qué más podemos decir? El tejido cardíaco, ¿qué contiene? Contiene vasos sanguíneos. No se olviden, el tejido cardíaco contiene o está rodeado por vasos sanguíneos. ¿Que le van a permitir qué? ¿Qué permite un vaso sanguíneo? Permite poder intercambiar los nutrientes y productos de desecho. No olvidemos, el tejido cardíaco no tiene ni perinecio, no tiene epinicio tampoco. Y los túbulos T que tienen este tejido cardíaco tienen un diámetro mucho mayor. Este de aquí es un tejido cardíaco, mientras que este de aquí es un tejido muscular esquelético. No se olviden, este es un tejido cardíaco y este es un músculo esquelético, tejido muscular esquelético. Ahora, estos músculos cardíacos se van a unir por unas estructuras denominadas discos intercalados. Entonces, a través de los discos intercalados es donde se van a unir las células musculares cardíacas. Entonces, ¿cómo se unen las células musculares cardíacas? A través de unos discos denominados discos intercalados. ¿Qué tipos de fibras tienen las fibras cardíacas?
tiene las fibras ventriculares, tiene fibras auriculares, que son mucho más pequeñas, y tienen los túbulos T menos desarrollados, y además tienen unas fibras muy importantes, que son las fibras de Purkinje. Esas fibras de Purkinje, que tienen las fibras cardíacas, estas son las fibras de Purkinje, son importantes. ¿Por qué? Primero, están localizadas ¿en dónde? En el subendocardio. Primero están localizadas en el subendocardio. Y estas células de Purkinje tienen la finalidad o son importantes porque van a permitir la conducción del impulso del corazón. Entonces, esas fibras de Purkinje permiten el sistema de conducción e impulso cardíaco. Por eso es importante la fibra de Purkinje. Acá, por ejemplo, estas de aquí que estoy señalando con mi puntero son las fibras de Purkinje. Son fibras grandes, son fibras gruesas, son fibras pálidas, que tienen gran cantidad de ¿qué? Gran cantidad de glucógeno. Tienen abundante sarcoplasma y además estas fibras de Purkinje, como ustedes ven aquí, están rodeadas de ¿qué? De vasos sanguíneos inertes. Vasos sanguíneos inertes. La fibra más importante de la fibra cardíaca es la fibra de Purkinje. ¿Por qué? Porque permite la conducción y el impulso del corazón. Y además tenemos el músculo liso. El músculo liso, habíamos dicho que es involuntario. Se va a encontrar en las paredes de muchos órganos, por ejemplo en el tubo digestivo, se va a encontrar en el aparato respiratorio, en el aparato reproductor, en vasos sanguíneos, en venas, en vasos linfáticos. En la iris del ojo también encontramos tejido muscular liso. ¿Cómo son estas células? Aquí, miren, son células fusiformes, son células alargadas, la parte tiene un núcleo central, son células que pueden medir desde 0.2 milímetros de largo hasta 6 micrómetros de ancho, ¿ya? No olvidemos que el tamaño del músculo liso va a depender de qué, va a depender de dónde se va a localizar este músculo liso. Por ejemplo, si el músculo liso se localiza en un vaso sanguíneo, entonces es mucho más pequeño, de 0.5 micrómetros de largo. Disculpen, de 20 micrómetros de largo. Mientras que, por ejemplo, en el caso del útero, tiene 0.5 milímetros de largo. Entonces, la medición o el tamaño de este músculo liso va a depender del lugar donde se localiza. Además, como ustedes están observando así, este músculo liso contiene miofibrillas, que están formadas ¿por qué? Por filamentos gruesos, y aparte de filamentos gruesos, tienen filamentos delgados. Entonces, este músculo liso tiene filamentos gruesos y filamentos delgados. Tiene 12 filamentos delgados por cada filamento grueso que pueda tener. ¿Cuál es la unidad funcional, en este caso, del tejido que habíamos dicho? Es el sarcómero. Es la unidad funcional, no se vayan a olvidar. Además, estas células lisas se encuentran separadas por aquí. Esta es una célula muscular lisa. Esta célula muscular lisa se encuentra separada de esta otra célula muscular lisa por unos espacios aproximadamente de 50 nanómetros. Y además, estos espacios pueden ir disminuyendo de tamaño hasta 2 nanómetros. ¿Y van a formar qué? Van a formar unas uniones denominadas uniones comunicantes. Y es a través de estas uniones comunicantes donde el músculo liso va a producir impulsos eléctricos. Uniones comunicantes, es donde se va a producir los impulsos eléctricos. Entonces, ese es el tejido muscular liso. Se caracteriza porque, ¿cómo son las células? Fusiformes. Estas son células fusiformes, son células alargadas que tienen un núcleo en la parte central. Y chicos, la actividad de este tejido muscular es igualmente que las actividades anteriores, hacer un mapa conceptual relacionado a las enfermedades del tejido muscular.
que no se va a realizar para este domingo, sino al siguiente domingo. A ver, chicos, ¿están presentes? Sí, profesor. Como han podido, el tejido muscular ya viene un poquito más de ciertas denominaciones que tenemos que aprender para no poder complicarnos. Ya viene el tema de las bandas que tienen los sarcómeros, que son importantes para la contracción muscular, y además se producen toda una especie de procesos químicos para poder transmitir ese impulso nervioso. Entonces, en el caso del tejido muscular, sí hay algunos nombres que tenemos que estar familiarizados para no poder confundir los términos. Hasta ahí, chicos. ¿Has quedado alguna duda con respecto al día domingo, con respecto al examen? Ese tejido muscular no va a llegar en el examen, solamente está tejido óseo. Es importante también que repasemos para poder familiarizarnos con todas las denominaciones que tiene, en este caso, el tejido muscular. A ver, chicos, los escucho. Disculpa, el examen va a ser desde la plataforma, pero más o menos la misma estructura, de la misma manera que fue la primera práctica, o sea, para nombrar los tejidos. Ya, como les estaba mencionando, primeramente, uno de estos días vamos a tener reunión con otro docente, que ya son docentes más antiguos, para que nos puedan capacitar con el tema de las evaluaciones que se realizan por la plataforma. Entonces, voy a hacer mis consultas y de alguna manera, si me puede ayudar, cómo hacer que a través de la plataforma se pueda colocar las imágenes para que ustedes puedan colocar los nombres. Ahora, en caso no sea posible, no lo sé, en caso no sea posible, vamos a tener que dar ese examen en clase la siguiente semana, como lo habíamos hecho la clase anterior, que hemos colocado en Word. En caso no sea posible colocarlo por la plataforma virtual. De todas maneras, yo les voy a avisar con anticipación. Voy a conversar con el docente para que me pueda explicar o me pueda aclarar algunas dudas, si es que se puede o no colocar esas imágenes. Ya, chicos, ¿hay alguna duda más o consulta más? No se olviden, igual la teórica sí va a estar desde las 6 de la mañana y ahí va a cerrar a las 12 de la noche. Igual va a tener una duración de 45 minutos. Esa sí se va a dar sí o sí el domingo. Solamente la que me falta o tengo una especie de duda es con el tema de la evaluación práctica. Si es que se pueden colocar esas imágenes por la plataforma virtual. Si es que se puede, se va a realizar el examen el domingo. Si no se puede, vamos a tener que realizarlo como lo habíamos hecho en la primera evaluación de tejido epitelial. Hasta ahí, chicos, entonces, ¿todo claro? ¿Se llegó a entender algo? Repasen, chicos. La única manera que podamos aprender es repasando. Sí, profesora. Gracias. Ya, chicos. A ver, con respecto a las asistencias, está Carmona, Betsy o Espíritu Soraya, creo que se retiró por el tema de su celular. Carmona, Betsy, ¿está presente? Sí, sí está presente, ya lo vi aquí en el chat. Ya. Sí, Miss. Entonces, chicos, Buenas noches. ya, buenas noches. No hay ningún alumno faltante. Todos están presentes y ya está registrada la asistencia. Cualquier duda, chicos, o cualquier consulta que ustedes tengan, lo pueden hacer por el WhatsApp. Igualmente, en el WhatsApp yo les mando cualquier alcance que se pueda dar durante antes del domingo para la evaluación, tanto teórica como práctica. ¿Hay alguna duda más, chicos, o alguna consulta más que tengan para culminar la clase? Nada, chicos. Ya les coloqué las asistencias. Están todos presentes. Y Katia, ahorita voy a entrar en la plataforma virtual para poder ver el tema de que te dije de que te faltaba una nota. No era Katia, era, a ver, no me acuerdo el nombre. No, Era Vela, para Vela. Los demás tienen nota, solamente de Vela. Felizmente le he avisado, porque no lo tengo registrado. Pero según las evidencias ya he mandado su examen.
¿Alguien más, chicos? ¿Alguna consulta más? No, profesora. Ya, chicos, entonces nos estamos viendo. Cualquier duda, cualquier consulta por el WhatsApp. Igualmente, chicos, que tengan una buena semana. Cuídense, hasta la próxima. No te preocupes, Katia, no era Vela. Es que como son varios alumnos, poder recordar el nombre es un poco complicado. Ya, chicos, entonces nos estamos viendo. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hola, Buenas Miss. Muchas Buenas gracias. noches, Hasta luego, Miss. Miss. Buenas noches, chicos. Hasta luego.